Si te gustó este episodio de Escándalo Mexicano, hay más episodios ya disponibles en Amazon Music. Solo tienes que descargar la app. Es gratis. Antes de comenzar, una nota para nuestros escuchas. Este episodio contiene descripciones de violencia sexual que pueden resultar molestas para algunas personas. Es 3 de junio del 2019 en Los Ángeles, California. Nason Joaquín García, líder de la luz del mundo, viaja despreocupado en un avión desde México a esta ciudad. Lo acompaña Alondra Ocampo, de 36 años, una mujer que lleva años dentro de su círculo íntimo. Apenas pisan suelo estadounidense, son detenidos y esposados en el aeropuerto angelino. Nason Joaquín está acusado de trata de personas, abuso de menores y producción de pornografía infantil. Delitos que habría cometido entre el 2015 y el 2018. El fiscal general de California, Javier Becerra, anuncia poco después el arresto y los 26 cargos contra el líder religioso por violación, trata de personas y pornografía infantil. Crímenes como los alegados en esta queja no tienen lugar en nuestra sociedad. Esto es mucho más que un incidente de abuso. No debemos hacer la vista gorda ante la violencia sexual, declara en conferencia de prensa. La noticia corre como pólvora en Estados Unidos y en México. En Guadalajara, los fieles reciben la instrucción de acudir a la brevedad al templo porque habrá un anuncio. Pero antes de eso, la novedad es transmitida por cadenas de WhatsApp. Varias personas, además, son testigos de que la casa de Nason Joaquín ha sido allanada y sus computadoras y tabletas electrónicas incautadas. Los creyentes ya se aglomeran en torno al templo en Hermosa Provincia. La mayoría está de rodillas, en shock, rabiando. En Los Ángeles se organizan oraciones las 24 horas del día para pedirle a Dios que manifieste la inocencia del apóstol del Señor frente a las calumnias de las que está siendo víctima. Aseguran que a Nason se le ha encarcelado como a San Pablo por dar testimonio de Cristo. El abogado de Nason Joaquín asegura que comprobará la falsedad de las acusaciones en contra de su cliente. Christopher Keller Mayer llega a su casa y encuentra a varias policías desplegadas en los alrededores. Pregunta qué sucede y uno de los agentes le responde que no se trata de él, sino de su esposa, Alondra Ocampo. ¿Alondra? ¡No puede ser! ¡Es el ser más inocente que he conocido! Otro de los agentes le muestra la orden de registro. ¿De qué le acusan? De tráfico humano, sexo forzado con menores, pedofilia. Desorientado, Keller Mayer observa cómo se llevan cámaras, discos duros, USBs, la computadora, la tablet y otros aparatos electrónicos de su esposa y los suyos también. Han pasado algunas semanas desde la detención de Nason Joaquín. Christopher Keller Mayer le pide a los abogados de Alondra, su esposa, que recuperen sus discos duros porque tiene proyectos profesionales en curso. Cuando le devuelven los objetos, hace un inventario. Hay 2 USB que no reconoce y conecta uno de ellos a la computadora. Mira un video de una fiesta en la que al parecer se festeja un cumpleaños. Lo saca e introduce el segundo. Es un video porno, en el que aparece, gozoso, pleno, Nason Joaquín, cubierto solo con una bata blanca de baño. Nason graba actos sexuales en los que aparece una mujer
que a Christopher le parece conocida. Toma la imagen de su rostro y después se la muestra a uno de los hermanos de Alondra. ¿Quién es ella? Kellen Mayer piensa que no hay nada ilegal en el video. Aparecen solo adultos en las imágenes. Pero ese Naasón no es el líder que él escuchó cuando se unió a la iglesia, persuadido por el amor de su vida. Jesús no se habría comportado así. Tampoco debería serlo su autoridad en la tierra. Alondra Ocampo y Xochitl Martín iban a la misma iglesia en el este de Los Ángeles. Tienen casi la misma edad. En la adolescencia, a veces ensayaban juntas en casa de Alondra los bailes con los que amenizaban las fiestas del apóstol. Alondra era muy devota, una muchacha muy seria. Christopher, su marido, ignora que muy pequeña fue víctima de Samuel y que Naasón, además de abusar de ella, la convirtió en adoctrinadora. Su trabajo consiste, entre otras tareas, en enseñarle a las niñas a ser complacientes, valiéndose de las Sagradas Escrituras. Kellen Mayer visita a Alondra en la cárcel. Lleva consigo el video que descubrió. Estoy 90% seguro de que este video es real. ¿Lo es, Alondra? ¿O es una conspiración? ¿O es un poco de ambas? Alondra Ocampo mira al suelo. La domina la vergüenza. Finalmente, musita. Es real. De nuevo, Ocampo agacha la cabeza. No puede mirar a su esposo. Clava la vista en el piso para ahorrarse el momento en el que Christopher se vaya y la abandone tras las rejas. Después de unos minutos que siente larguísimos, lo encuentra de pie, con la mano derecha sobre el vidrio que los separa. Ella pone su mano a la misma altura, del otro lado del cristal. Los dos lloran en silencio. Te amo, Alondra. Voy a estar a tu lado siempre. Pero tienes que hacer lo correcto. Tienes que decir la verdad. ¿Es solo Naasón Joaquín García? No. Es toda la familia y algunos ministros. ¿Desde cuándo pasa esto? Desde siempre. No es un decir. Hace casi 100 años que los apóstoles de la luz del mundo cometen violaciones, pedofilia, abuso y tráfico sexual. Para Wondery, yo soy Carlos Puch y esto es Escándalo Mexicano. Recién nombrado apóstol, Naasón Joaquín recorrió una propiedad que adquirió su iglesia para edificar la ciudad de la luz del mundo en Atlanta, en Georgia. Eran 112 hectáreas en Hawk Mountain Road, una zona rural que Joaquín quería transformar en un complejo con parques, edificios administrativos, tiendas, centro comercial, hoteles y, por supuesto, iglesias. No contaba Joaquín con que los habitantes impugnarían el proyecto no solo porque sintieron amenazada su comunidad, sino porque ya se habían propagado los rumores sobre los abusos sexuales en la luz del mundo. Varias valientes mujeres, a través de Reddit, contaron sus historias, algunas de manera anónima, otras con nombre y apellido, todas determinadas a exponer el monstruo que es Naasón Joaquín García. Una de las moderadoras iniciadoras del Reddit me da un montón de libros para que lea. Hay muchas iglesias que dicen que tienen la verdad, hay muchas iglesias que dicen que tienen al hombre de Dios y que son los únicos que se van a salvar. Junto a Joaquín fueron coacusadas Alondra Ocampo, Susana Medina Oaxaca y Azalea Rangel. De distintas formas, las cómplices posibilitaban los delitos sexuales del apóstol de Dios y otros también graves. Todas ellas, a su vez, fueron víctimas de Samuel y Naasón Joaquín.
Xóchitl Martín fue una pieza clave para que la Fiscalía General de California presentara un caso sólido que involucró a 5 mujeres, llamadas Jane Doe, que fueron reclutadas y preparadas como esclavas sexuales de Nazón Joaquín. Martín no fue considerada por los plazos de prescripción de los casos penales en California. Nazón no lo hizo solo. Es una persona con muchísimo dinero y poder. Este es el episodio 4 de La Luz del Mundo, el juicio. Es 15 de mayo del 2019, poco antes de las 8 de la noche. El Palacio de Bellas Artes, en el corazón de la Ciudad de México, a un costado de la Alameda Central, luce como siempre majestuoso. Esta noche se presenta la ópera El Guardián del Espejo para homenajear a Nazón Joaquín García en su jubileo. Los invitados llegan vestidos de gala. No es común ver al coordinador de Morena en el Senado, el izquierdista Martí Batres, de smoking. El presidente de la Comisión de Cultura de los Diputados, el exintegrante del grupo guapachoso Garibaldi y stripper Sergio Mayer, se hace presente. Lo mismo que el legislador y ex candidato a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio. El senador del Partido Verde y miembro de La Luz del Mundo, Rogelio Israel Zamora, encargado de solicitar el uso del recinto, que está por cumplir su 85 aniversario, es de los primeros en honrar a Nazón, el apóstol de Jesucristo. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, felicita al líder religioso en su cuenta de Twitter. Le deseo un feliz cumpleaños a mi amigo Nazón Joaquín. Que vengan muchos más llenos de dicha. Fuerte abrazo. Los invitados entran de manera ordenada al exquisito interior de Bellas Artes. Cada uno recibe un programa de mano en el que aparece el rostro del apóstol, así como los logotipos de La Luz del Mundo, el Instituto Nacional de Bellas Artes y la Asociación de Profesionistas y Empresarios de México, que convocó al evento. El concierto comienza y se transmite en vivo en las pantallas exteriores del Palacio y en Hermosa Provincia, en Guadalajara. Los músicos de la Filarmónica de la Marina afinan sus instrumentos. El público está emocionado y expectante. La empresa de información, propiedad de La Luz del Mundo, Berea Internacional, invita a compartir fotografías desde las plazas desde donde celebren los fieles. En cualquier estado o país, con los hashtags APEM Bellas Artes, Jubileo o Apóstol Nazón. La gala es regia, digna del siervo de Dios, que disfruta el espectáculo desde el balcón principal de Palacio, desde donde agradece a los asistentes. Una semana después, estalla el escándalo. Nunca en su historia, el Palacio de Bellas Artes se había utilizado para transmitir mensajes religiosos. Atrapados, la secretaria de Cultura Alejandra Fraustro y la directora del Instituto Nacional de Bellas Artes niegan con vehemencia que el evento tuviera un carácter religioso. Afirman que se trató de un evento artístico, nada más. Sin embargo, circula un expediente del propio instituto que revela que los funcionarios fueron negligentes en el resguardo del inmueble histórico, pues hubo alertas que advertían las intenciones reales del concierto músico-vocal que iban encaminadas a realizar un homenaje a Nazón Joaquín García, llamado apóstol de Jesucristo y presidente internacional de la Iglesia La Luz del Mundo. Durante las investigaciones, las autoridades determinan que los legisladores, en particular el senador Zamora, engañaron al Instituto Nacional de Bellas Artes. A raíz de ese despropósito, personal del Palacio de Bellas Artes redacta un reglamento
que en el futuro evitará el uso del recinto por parte de líderes religiosos o de políticos, disfrazando sus eventos de asuntos culturales. 2 semanas después, la vergüenza de los funcionarios culturales de México crece, cuando se anuncia, el 3 de junio, la detención del homenajeado en Estados Unidos por una variedad de delitos sexuales. Es agosto del 2020, año de pandemia. Comienza la audiencia preliminar y de revisión de fianza de Nazón Joaquín García y sus cómplices. El apóstol se presenta con el traje anaranjado de recluso. Alondra Ocampo también lleva un traje azul de presa, que combina con su cubrebocas. Los funcionarios del gobierno californiano testifican sobre la información que han recolectado en sus investigaciones. Están presentes las 5 Jane Does, las víctimas del depredador sexual. La fiscal asistente interroga a uno de los agentes investigadores. ¿Dijo algo Jane Doe 1 sobre ser miembro de un grupo dentro de la iglesia? Jane Doe habló sobre la jerarquía en la iglesia y de que dentro de ella había lo que se conocía como el grupo, al servicio de Nazón. ¿Qué le dijo Jane Doe 1 sobre ese grupo? Normalmente había 6 chicas que tenían su edad, alrededor de 15 años, dirigido por Alondra Ocampo. Ella les pedía que se desnudaran, tomó fotos de las niñas y como Jane Doe 1 se negó a que fotografiaran su vagina, la forzó a abrir las piernas y Ocampo tomó fotos y video de este incidente. La denunciante número 2 le dio más detalles sobre lo que ocurrió cuando llegó a casa del acusado en esa ocasión. Jane Doe 2 también estaba ahí y Ocampo le dijo que se quitara la ropa y entrara a servir café. Así lo hizo. ¿Qué le dijo Jane Doe 2 sobre los detalles de ese evento? Entró en la habitación, él la halagó, la tomó, la arrojó al suelo y tuvo relaciones sexuales con ella. ¿Le dijo si era virgen hasta ese momento? Era virgen hasta ese momento. ¿Le dijo de algún otro incidente relacionado con la copulación oral del acusado García? Jane Doe 4 describió haber tenido sexo oral con Nazón en su residencia 2 veces. Él le bajó la cabeza hacia su pene y ella intentó apartarse, pero él hacía fuerza hasta que comenzó a ahogarse. Él no cedió hasta que le provocó el vómito. Entonces le pidió que llevara a su hermana para que hiciera lo mismo, y eso la hizo dejar la iglesia. El agente describe lo que le han dicho las 5 denunciantes. De acuerdo con sus testimonios, Nazón utilizó la religión y su fe para abusar de ellas y también para obligar a otros miembros a perpetrar sus abusos, como las coacusadas, groomers, que preparan a niñas y jóvenes para ser abusadas, como lo hicieron las generaciones de mujeres mayores con ellas. Las groomers tenían entre sus tareas comprar ropa para las menores, educarlas en los textos adecuados para inducirlas al sexo con el apóstol, enseñarles cómo caminar, cómo arreglarse, cómo comportarse y sobre todo, cómo mantener la boca cerrada y no pensar demasiado. Su mundo debía girar alrededor de Nazón y ellas se habían convertido en sus esposas, en su pertenencia. Decirle no al siervo de Dios tenía una consecuencia directa: arder en el infierno. Jonati Yedizion, abogada de las Jane Does, afirma que las groomers tienen que cargar una cruz por participar en el ciclo de abuso, pero insiste, son a su vez víctimas, luchan con sus demonios y viven con culpa. El sentido de sus valores y su moral han sido deformados en su trato con los apóstoles. El juez fija la fianza de Nazón Joaquín en $90 millones, cifra récord para el condado de Los Ángeles. La de Alondra Ocampo, en su calidad de facilitadora, se establece
en 25 millones. En una segunda audiencia previa, la defensa de Nazón pide acceso a varias pruebas en poder de la autoridad, en particular a mensajes y correos electrónicos de las víctimas. Acobardado, ha cambiado a su abogado por Alan Jackson, un abogado defensor de 5 estrellas, quien defendió a Kevin Spacey contra las acusaciones de abuso sexual contra un menor y al abusador serial Harvey Weinstein. Es un experto en buscar huecos en la ley, como plazos violados. Con su enorme colmillo, el abogado conseguirá alargar el juicio de manera insoportablemente lacerante para las víctimas. Es octubre del 2020. Alondra Ocampo reconoce su culpabilidad y llega a un acuerdo de colaboración con la Fiscalía que complicará la defensa de Nazón Joaquín. Conserva toda la información, mensajes, videos, fotografías, en varios celulares y otros dispositivos. La Fiscalía considera que con estas pruebas, Nazón no tiene escapatoria. Está arrinconado. Aunque 2 veces se ha declarado inocente de todos los cargos criminales que se le imputan. Si hubiera hecho lo contrario, enfrentaría una sentencia de más de 60 años de prisión. Pero Ocampo conoce sus secretos más íntimos, más oscuros, y está dispuesta a revelarlos. Alondra Ocampo fue abusada y violada por Samuel Joaquín, el padre de Nazón, cuando tenía 8 años. El abuso se extendió por mucho tiempo y luego fue coaccionada para entrenar a otras niñas. Nadie como ella para desenmascarar a los perpetradores. Asumirá el riesgo de quedar presa, mientras que Nazón y Susana Medina Oaxaca, que se niega a acusar al siervo de Dios, podrían quedar libres. Es 16 de septiembre del 2021. La estrategia dilatoria de la defensa ha tenido éxito. Han pasado 2 años después de la presentación de los cargos iniciales. Las sobrevivientes y sus familias están desanimadas a pesar de la fortaleza que las pruebas aportadas por Ocampo le han dado a su caso. Esperan sin optimismo un día más para que se cumpla el plazo en que el juez establezca la fecha para el juicio. Harta de esperar, Xóchitl Martín hace su maleta para ir a Los Ángeles. La desquicia que le hayan concedido tanto tiempo a los abogados de Nazón. ¿Qué pasa con quien hicimos lo correcto?, se pregunta. ¿A nosotras quién nos escucha? Es 17 de septiembre. El juez se disculpa. Su calendario está lleno. Nazón Joaquín, con anteojos, mira a los abogados, los suyos y los contrarios, mientras discuten. Su cabello está mal cortado. Sus pelos negros y blancos se levantan, puntiagudos hacia arriba, desafiando la gravedad. Lleva un audífono mediante el cual se le traduce lo que ocurre en la sala. Su traje lleva cosido, a la derecha, el nombre de la prisión donde transcurre su encierro: la cárcel del condado de Los Ángeles. Su cubrebocas no puede ocultar su expresión, que ya no es tan desafiante. Mientras la fiscal general adjunta pretende llegar a la sustancia del caso, el abogado de Nazón da rodeos. La fiscal sostiene que los datos de culpabilidad del acusado son abrumadores. Sin embargo, la defensa consigue un nuevo aplazamiento. Interrogada por la prensa, al salir de la sala, Xóchitl Martín declara que la consterna el retraso del juicio, que es el retraso de la justicia para las Jane Does y muchas otras mujeres que aún no exponen sus historias. Merecen salir de la sombra que este juicio ha proyectado sobre ellas.
La estrategia de la defensa es obvia. Quieren agotar a las víctimas y denunciantes que sienten que su vida atraviesa una insoportable pausa. Albergan la esperanza de que sus familiares, que las han rechazado y hasta negado, abran los ojos con el veredicto y que todos en la congregación sepan quién es quién. Es junio del 2022. Nazón Joaquín García es el reo número 5648267. Su celda se encuentra en la unidad CJ de la cárcel para hombres en Los Ángeles, California. Una de las prisiones más grandes del mundo. Caben 10,000 reos y es una de las más antiguas en el estado. Construida en 1963, tuvo en sus celdas a O.J. Simpson, acusado de asesinar a su esposa, y a los parricidas Lyle y Eric Menéndez. A través de cartas y un audio en los que se victimiza, Nazón describe su celda como un lugar lúgubre y triste, rodeado de presos que lo atacan y amenazan de muerte. Para su suerte, lo defienden otros que lo adoptaron como su líder espiritual. Aunque me amenacen de muerte en este lugar, no tengo miedo a la muerte tampoco, porque mi destino no está en este mundo. Escribe en una de sus cartas, leída en los templos de la luz del mundo. Nazón afirma que pide por las mujeres que lo acusan. Estoy diciéndole a la iglesia que oremos por ellas, que Dios las bendiga. Nazón reza todos los días al levantarse y al final del día. Predica entre los presos y sus visitas y en sus escritos. Ahí se compara con David y asegura que vencerá a Goliat. Es junio del 2022. El jurado que revisará la evidencia en el caso ha sido seleccionado. 3 días antes del inicio del juicio y 3 años después de la detención de Nazón Joaquín, los abogados llegan a un acuerdo de culpabilidad. El siervo de Dios reconoce 3 de los 19 cargos que hay en su contra. Acepta 2 cargos por forzar a menores de edad a que le hicieran sexo oral y el tercero por actos lascivos contra un menor. No admite cargos por violación, por trata de personas ni por pornografía infantil. Las Jane Does son contactadas por la fiscalía para informarles del acuerdo. Ellas se sienten traicionadas, apuñaladas por la espalda. Nazón no debería recuperar su libertad. Fue una sorpresa total, dice su abogada. La fiscalía se había comprometido a no buscar acuerdos y a obligar al acusado a enfrentar a sus víctimas. Los fiscales les explican que temían que el osado abogado de Nazón apelara y el caso fuera desestimado por un tecnicismo. Es 8 de junio. Falta la sentencia del juez para concluir el acuerdo con el apóstol. No habrá juicio, pero antes las víctimas confrontan a su agresor desde el estrado. La gente cree que pudimos haber dicho no, pero no entiende que decir no al apóstol era imposible. Jane Doe 4 solo interrumpe su discurso con su propio llanto. Trata de contenerse, pero las emociones la rebasan. Nazón, ¿o se supone que solo debía llamarte tío cuando me violabas? Decías que te ponía cachondo. ¿Todavía te parece sexy? La sobrina del acusado tenía 15 años cuando ocurrieron los abusos. 7 años atrás. Me conocías desde el día que nací, desde que era un bebé, me viste crecer y se suponía que debías protegerme, pero escogiste aprovecharte de mi inocencia y robarte mi virginidad. Nunca voy a olvidar que mientras masajeaba tus pies santos, otra chica te hacía sexo oral. No tenía forma de escapar. Me violaste una y otra vez. Nazón no la mira. Mantiene la vista en el vacío. Tampoco voltea a ver a las demás denunciantes ni a sus familiares.
está rígido sobre la silla, con su uniforme anaranjado, despojado de los trajes caros que tanto le gustaban. El testimonio de Jane Doe 4 es insoportable. Desgarra a casi todos en la sala. ¿Te acuerdas cómo disfrutabas atragantarme hasta que vomitaba? ¿Te acuerdas de la vez que me sodomizaste y lloré y te supliqué que detuvieras todo porque me hacías daño? ¿Te acuerdas cómo tú y tus cómplices se reían de mí mientras lloraba y gritaba? ¿Te acuerdas cuando querías que te trajera mi hermanita para que pudieras violarla también? Jane Doe 4 ya no habla, grita. Le grita en la cara que la sometió a orgías con otros menores de edad, a sexo forzado con otros hombres, a lo indecible. No eres un dios, ni siquiera se te puede considerar un hombre. Jane Doe 4 es valiente, pero está frustrada. Como las demás, recrimina que Nazón Joaquín ha burlado a la justicia y no caerá sobre él lo que merece: el peso completo de la ley. La abogada Yedizion declara a la prensa que los términos del acuerdo habrían sido diferentes si las víctimas hubieran sido blancas en vez de latinas. Kid Raniere fue sentenciado a 120 años por delitos similares. Nazón cumplirá menos de una cuarta parte. Es 8 de junio del 2022 en la Corte Superior de California. Las Jane Does tienen derecho a solicitar al juez que reconsidere los términos del acuerdo de culpabilidad. Xochitl Martín llega de la mano de su esposo. Hay mujeres que acompañan a otras mujeres. Se abrazan, se consuelan. Hay mucha prensa. En la sala, Nazón Joaquín García guarda silencio. Pero afuera del templo de la hermosa provincia, en una sola voz, miles rezan para que sea exonerado. La dirigencia de La Luz del Mundo ha ordenado a los fieles alejarse de las noticias. Satanás quiere que murmuremos y escuchemos lo que dicen afuera, dice uno de sus ministros. Por eso no saben que su apóstol ha confesado que es un abusador y aún no conocen las palabras de las víctimas, que han descrito a un monstruo. Pronto conocerán el pacto con la fiscalía para obtener una pena reducida y que una de las cómplices de Nazón está prófuga. En la corte interviene la primer Jane Doe. Señoría, no estamos conformes con este acuerdo. Todos han complacido el deseo de este pedófilo durante toda su vida. La iglesia lo adora, el gobierno mexicano lo venera y cubrió sus actividades criminales durante años. Nuestra única esperanza era el sistema judicial de los Estados Unidos y ahora también ese nos ha fallado. Por favor, su señoría, usted es la primera autoridad que se enfrentará a este depredador. Denos 4 años más de paz. Dele a los niños de La Luz del Mundo 4 años más de seguridad. El juez Ronald Cohen sentencia a Nazón Joaquín García a pasar 16 años y 8 meses en prisión. Antes, se disculpa con las denunciantes. Lo siento, mis manos están atadas. Los abogados hacen lo que hacen, pero ustedes quiero decirles que el mundo los ha escuchado. En cuanto a los miembros de las familias que han abandonado a estas chicas, ¡qué vergüenza! El juez, que lleva 38 años de carrera, se reserva las palabras precisas para Nazón. Usted es un depredador sexual. Eso le dice al acusado, mirándolo fijo a los ojos. Tras 7 años de investigación judicial,
y 3 años de audiencias preliminares, queda firme la sentencia para Nazón y una indemnización a las víctimas que se definirá más adelante. Nazón Joaquín García quedará en el registro de agresores sexuales de Estados Unidos. El juez levanta la sesión. Hay caras largas en la conferencia de prensa. Las víctimas no han sido reivindicadas por la justicia californiana. Según el FBI, en los dispositivos electrónicos de Nazón Joaquín había pornografía infantil, videos de sus encuentros con niños y se reunieron testimonios de víctimas y altos mandos de la organización. ¿Cómo se puede llamar a esto justicia? Cuestionan las Jane Does. En la luz del mundo, nada cambia. Arguyen líderes y seguidores que Nazón no tuvo un juicio justo, que le negaron pruebas que demuestran su inocencia, que taparon su boca para que no pudiera defenderse. Ahora esperaremos con mayor vehemencia su regreso, advierten a quien quiera oírles. De manera oficial, se informa que el apóstol seguirá ministrando a la iglesia desde el lugar donde se encuentre. Es agosto del 2022. Durante la celebración de la Santa Cena, en una llamada desde la cárcel estatal de Chino en California, donde cumple su encierro, Nazón Joaquín García, reconocido como líder irreemplazable de la luz del mundo, dice: No estoy y sí me encuentro entre todos ustedes, no me ven y sí me sienten en esta maravillosa convivencia. Más de un año después, el 12 de octubre del 2022, Alondra Ocampo es condenada a 4 años de prisión. Ella y su esposo planean formar parte de un programa de testigos protegidos después de su liberación. 13 días después, el 25 de octubre del 2023, la justicia de Estados Unidos presenta 2 nuevos cargos criminales contra Nazón Joaquín por producción y posesión de pornografía infantil. Esta vez es acusado por una corte federal y se enfrenta a un máximo de 40 años de prisión en caso de ser hallado culpable. Los señalamientos que presenta la Fiscalía del Distrito Central de California se basan en el caso de una víctima, cuya identidad está reservada, que tenía 16 años, cuando Nazón Joaquín la obligó a participar en conductas sexuales explícitas para grabarla el 6 de mayo del 2019. 9 días antes de su homenaje en el Palacio de Bellas Artes. Estos videos fueron extraídos del iPad que llevaba cuando fue detenido en el aeropuerto angelino. El delito de producción de pornografía infantil se castiga con un mínimo de 15 años y un máximo de 30 años de cárcel. La posesión prevé penas de hasta 10 años de prisión. El panorama de Nazón Joaquín García se ennegrece. Inconformes con el resultado del juicio penal, algunas víctimas han promovido 2 juicios civiles en contra de Nazón. En uno de ellos, la demandante es Xochitl Martín. La interpuso desde febrero del 2020 porque no pudo participar en el caso penal. El delito había prescrito. Pero su deseo es que se sepa que los abusos del apóstol eran prácticas organizadas e implementadas por él, otros líderes y más cómplices. Xochitl se propone que todos ellos se sientan vigilados. Joaquín García también tiene abierta una investigación en México, promovida desde que fue detenido en 2019, pero que aún no ha llegado a los tribunales. Decenas de fieles que abandonaron el culto exigen a su vez que avancen las investigaciones en el país donde la iglesia fue fundada. Además, la Secretaría de Hacienda denunció a la luz del mundo por lavado de dinero y en la Fiscalía General de la República está abierta otra indagatoria por delincuencia organizada. Sin embargo, nada avanza. En los 3 niveles de gobierno y al menos en 2 de los 3 poderes de la Unión, Nazón Joaquín y su iglesia tienen amigos. A pesar de la condena del líder,
sus devotos siguen insertándose en órganos de gobierno, como los exdiputados morenistas Hamlet García Almaguer y Fabio Castellanos Polanco. El segundo porta con orgullo un pin que lo identifica como miembro de Hasher, un grupo de guaruras, ayudantes y secretarias al servicio de Nazón Joaquín García. También hay fieles en otros partidos, como Movimiento Ciudadano, que tiene su mayor músculo político en Jalisco y Nuevo León, y ha colocado seguidores de la Iglesia en regidurías y presidencias municipales. Otro exdiputado, Emanuel Reyes Carmona, ocupa el lugar que Marcelo Ebrard, exsecretario de Relaciones Exteriores, dejó libre en el Senado tras su designación como secretario de Economía. Las víctimas, las Jane Does, aún son acosadas, amenazadas y difamadas. Algunas se han vuelto a reunir con sus familias que, como ellas, han dejado la luz del mundo. Otras son repudiadas, hasta hoy, por los suyos. Azalea Rangel sigue prófuga. Muchas gracias por escucharnos. Sigue Escándalo Mexicano en tu plataforma favorita. Si quieres tener acceso preferente a cada episodio y sin anuncios, lo puedes hacer a través de Amazon Music. Amazon Music está incluido en tu membresía de Prime. Descarga ahora la app Amazon Music. Suscríbete a Wondery Plus en Apple Podcast o descarga la app de Wondery para tener acceso una semana antes y sin anuncios a todos los episodios de Escándalo Mexicano. No podemos saber si las conversaciones sucedieron exactamente como las contamos en este episodio. Todas están basadas en las fuentes que consultamos para la escritura. Para escribir este episodio, fueron fundamentales los libros La Luz del Mundo, Surgimiento y Expansión, de José Muriá. Construcción histórica del carisma de los dirigentes de La Luz del Mundo y la vida cotidiana de la colonia Hermosa Provincia, de Noé Alejandro Torres Álvarez. Los Hijos de la Luz, Discurso, Identidad y Poder en la Luz del Mundo, de René de la Torre, y los documentales El Apóstol de Vix, Detrás del Velo, Sobreviviendo la Iglesia de la Luz del Mundo, de HBO, y La Oscuridad de la Luz del Mundo, de Netflix, además del archivo de la revista Proceso. Escándalo Mexicano es una serie producida por Puro Contenido y Así Como Suena. Carlos Puch, yo, soy quien la conduce. Giselle Ibarra es la productora ejecutiva. Los 4 episodios sobre La Luz del Mundo fueron investigados y escritos por María Scherer. Salvador Camarena y Galia García Palafox son los editores del guión. Mariana Marín es asistente de investigación y la encargada de verificar los datos. Hugo Santos Quevedo está a cargo del diseño sonoro y la música es de Patricio Mijares. Producción, Carlota Aparicio. Los productores ejecutivos son Sarah Barrett, Morgan Jones y Marshall Lewy de Wondery.